Universidad de Falcón, excelencia académica. Bien, vamos a trabajar hoy con la práctica del osciloscopio. En el osciloscopio pues, nos da la facilidad de que podemos observar, aparte que podemos medir, se puede observar la forma de la figura. ¿Sí? En el día de hoy nosotros vamos a trabajar con una señal senoidal, una fórmula senoide, y vamos a determinar los diferentes parámetros que definen la senoide. Tenemos aquí una senoide dibujada en un diagrama de voltaje versus tiempo. Como verán, la distancia que hay, la amplitud de la senoide, es lo que se conoce como voltaje pico, que no es más que la distancia desde el origen de la senoide hasta el valor máximo que alcanza la senoide. Eso se conoce como voltaje pico. La distancia que hay entre las dos crestas, que una sería el voltaje pico y la negativa, la suma de las dos se conoce como voltaje pico-pico. Pues es evidente que el voltaje pico-pico es 2 veces el voltaje pico. Eso es lo que se refiere a la parte de amplitud del voltaje. Los diferentes parámetros, voltaje pico o voltaje máximo y voltaje pico-pico. También podemos determinar el voltaje eficaz, que es el voltaje efectivo que me da la señal, que no es más que el voltaje pico dividido entre raíz de 2, o el voltaje máximo dividido entre raíz de 2. En el eje del tiempo de la señal senoidal vamos a definir dos grandes parámetros. Uno es el período, que es el tiempo en el cual se ejecuta una onda completa. ¿Okay? Una onda completa, la parte positiva de la onda más la parte negativa de la onda, que se conoce también como ciclo. Ese es el período. Y la frecuencia no es más que el inverso del período. Ya una vez que tenemos el período, podemos determinar tranquilamente la frecuencia, mediante que la frecuencia se define como el inverso del período. Entonces, estos parámetros los podemos nosotros determinar en el osciloscopio, y es lo que vamos a hacer a continuación. Acá tenemos dos equipos nuevos para ustedes, nuevos realmente, porque hemos trabajado con equipos de medición de voltaje, de corriente, de ohmios, pero ahora vamos a trabajar con el osciloscopio, que es esto que ustedes ven acá, y un generador de funciones o generador de señales que está acá. Esto no es más un equipo que me genera funciones de diferentes frecuencias, que también yo puedo variar su amplitud y su forma. Por ejemplo, en este momento ustedes están viendo en el osciloscopio una señal senoidal. Si yo aplico acá y selecciono acá la señal triangular, pues verán pues que inmediatamente cambia la forma de la figura a una señal triangular. Nosotros voy a dejarle la senoidal porque vamos a trabajar con una senoidal en el día de hoy, ¿ok? Acá pues lo primero que uno debe hacer es calibrar el instrumento. ¿Okay? Para calibrar el instrumento, pues yo aprieto acá donde dice grado. En ese momento estoy eliminando la señal. ¿Okay? Aquí me sale el por 10, o la puedo cambiar de AC a DC, y vamos a buscarle el grado de la señal. Permanecemos aquí. Bien, ahí tenemos, cuando le coloco el grado, lo que hago es eliminar la señal, y eso me permite que la señal me quede centrada. ¿Cómo me queda centrada? Bueno, aquí hay un desplazamiento en el osciloscopio que me desplaza esa línea en forma vertical, mientras que con este de acá yo desplazo esa línea en forma horizontal, ¿ok? Vamos a colocarla centrada. Entonces, para eso pues movemos acá, tratamos que esto no quede sobre la línea central que está segmentada. Déjenme decirles que el osciloscopio, tal como están viendo allí, tiene su pantalla en forma de cuadrícula. Ahí tiene 10 cuadrículas en forma horizontal y 8 cuadrículas en forma vertical. Esas cuadrículas tienen una dimensión de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Qué implica esto? Bueno, que entonces cuando yo esté utilizando el botón de Ball Division, que es este que está aquí, o el botón de Tag Division, el valor que aparece reflejado, en el caso de Ball Division aparece reflejado en este lado de la pantalla, en el lado izquierdo, mientras que el Tag Division aparece al lado derecho de la pantalla. Esto es lo que quiere decir, el valor que tiene cada cuadrito en forma vertical
y este es el valor que tiene cada cuadrito en forma horizontal. Entonces eso me sirve para determinar los parámetros que vamos a hacer a continuación. Una vez que lo tenemos de entrada, quitamos el grado y aparece la señal. Esa señal yo le puedo variar la amplitud. Aquí en el osciloscopio no se puede variar nada, simplemente lo que toma es la figura, ¿no? La puedo variar la amplitud por acá y ustedes verán, estoy moviendo este botón y verán cómo se mueve la amplitud de la onda por aquel lado, ¿ok? Y puedo variar la frecuencia. Aquí, este botón me permite variar la frecuencia y yo puedo variar la frecuencia. Por supuesto que al variar la frecuencia va a variar el periodo, ¿ok? Porque la frecuencia es el inverso del periodo. Vamos a trabajar en el día de hoy, tal como lo indica la guía de esta práctica. Vamos a colocarle en el osciloscopio una señal de 1 kHz y de 1 voltio máximo o 1 voltio pico. ¿Okay? Fíjense que yo estoy limitado. Si yo tengo 4 cuadritos en forma horizontal, en forma vertical y 10 en forma horizontal, pues eso me permite a mí solamente con cierta limitación dependiendo de qué valor tenga yo del Box Division o del Tag Division respectivamente. Para eso yo puedo cambiar el valor que tiene el cuadrito cambiando el Tag Division o el Box Division. En el caso de que la onda que vamos a fijar de 1 kHz, pues el 1 kHz lo fijo yo aquí en la salida del generador. Entonces en el generador pues buscamos lo más aproximadamente a 1 kHz. Tenemos 1.0069 kHz. Y acá pues uno siempre trata de establecer que en la pantalla no aparezcan más de dos ondas, ¿okay? Porque si yo tengo muchas ondas, como en este caso, pues, eso me hace muy difícil que yo pueda hacer las mediciones en el eje horizontal. Y si tengo muy poca, pues entonces tampoco tengo una onda completa y no me permite hacer la medición. Entonces, ajusto el Tag Division, que yo pueda tener una o dos señales. Creo que ahí esa podemos trabajar. La amplitud. Si tengo aquí que el Box Division está en 0,5 voltios, eso quiere decir que yo debo fijar 2 cuadritos, porque si voy a colocar 1 voltio, pues cada cuadrito vale 0,5, tengo que colocar 2 cuadritos. Vengo aquí donde dice la amplitud y empiezo a mover y verán que allá empieza a bajar, pues bajo allá hasta que tengo 2 cuadritos. Al tener 2 cuadritos, ahí tengo 1 voltio. Fíjense que aunque yo cambie el valor del Box Division, la señal no va a cambiar. Yo voy a cambiar esto en vez de 0,5 a 1 voltio. Ah, bueno, ¿qué? Ahora cada cuadrito vale 1 voltio. Ah, pero la señal solamente tiene un solo cuadrito. O sea que sigue siendo el valor pico de la figura 1 voltio. Vamos a darlo aquí en 0,5 porque da una mejor visión de la hora. Ok. Entonces, yo con el osciloscopio puedo determinar los parámetros que les acabo de explicar allá en la pizarra. Entonces, vamos a empezar con los parámetros que me da el eje X, el eje del tiempo. Entonces, vamos a ver, vamos a llenar esta tabla con los valores que vamos a ir obteniendo de las respectivas mediciones. Esto pues para medir frecuencia y periodo, y después vamos a medir los parámetros de voltaje, que tanto voltaje pico, como voltaje pico-pico, como voltaje eficaz. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a empezar haciendo la medición manualmente? Porque el osciloscopio te da la facilidad también de que lo hagamos de forma digital. Vamos por paso. Para hacerlo manualmente, yo lo que hago es que muevo la señal y trato de hacerla coincidir que el inicio de la señal quede en el cruce del cuadrito. Eso es para facilitar la medición. Si la hago de otro sitio, igual me va a dar el mismo resultado. ¿Okay? Entonces, empezamos. Vemos, lo primero que hacemos es anotar en cuánto está el Box Division. El Tag Division. El Box Division está en 0,5 y el Tag Division está en 0,2. Anotamos en la página, pues, que 0,2 milisegundos. Fíjate que aquí aparece expresado en milisegundos por centímetro. Aquí está, 0,2 milisegundos por cada centímetro.
Contamos el número de divisiones horizontales que tiene una onda. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 divisiones. Entonces colocamos aquí número de divisiones 5. ¿Ok? El producto de cada división vale 0,2 milisegundos. Y como son 5 divisiones, eso quiere decir que el periodo tiene 5 por 0,2. Esto es 1 milisegundo. ¿Okay? Y como la frecuencia es inversa del periodo 1 sobre 1, por supuesto que sigue siendo 1 kHz. Ahora, vamos a hacer esa misma medición, pero directamente con el osciloscopio. Para eso vamos aquí donde dice cursores. Fíjense aquí, arriba, ese cursor. Yo voy a apretar aquí donde dice cursor y van a aparecer dos líneas segmentadas. En este momento en forma horizontal. Le vuelvo a apretar allí y las tengo ahora en forma vertical. Al lado está otro botón que me cambia el tipo de línea que tengo allí. Por ejemplo, aquí está esta segmentada fina y esta segmentada gruesa. Le doy acá y tengo ahora la gruesa está allá y la fina está acá. Le voy a dar nuevamente, ahora las dos están en fina. Este cursor que tiene acá me permite desplazar nada más que la línea que está en segmentación fina, no la que como ahorita la tengo las dos en fina. Entonces desplazo la línea, que puede ser de forma rápida, sí, o lo pulso y de forma lenta. Voy a ubicarme con una de las líneas en el inicio de la onda. ¿Ok? Cambio la otra línea a segmentación gruesa. Esa es la línea gruesa que la conocemos a ver, y cambio la otra línea de segmentación fina y la llevo hasta donde se completa la onda. ¿Ok? Y se podrán dar cuenta que me dio que el periodo que aparece en la parte superior de ahí de la pantalla es 1 milisegundo, tal como nos dio en forma manual. ¿Okay? Si voy a buscar la frecuencia, pues simplemente le vuelvo a apretar el cursor donde está el primer cursor, el primer botón del cursor, y ahora fíjate, me cambió que la información que me aparece es 1 sobre delta P, 1 kHz. Entonces, colocamos haciendo kHz y la señal que medimos tanto manualmente como de forma digital con el osciloscopio, pues nos ha dado 1 kHz. Vamos a hacerlo con otro nivel de frecuencia. Yo voy a dejar fijo el nivel de voltaje porque no tiene sentido que lo cambie, porque no estoy trabajando con el voltaje, y voy a cambiar ahora la frecuencia a 3 kHz. Me voy aquí al generador de señales y cambio la frecuencia a 3. Ok, ahí tengo 3.0040. Bueno, vamos a quitar los cursores para que podamos ver más limpia la señal, y se habrán dado cuenta que sucede el fenómeno de ahorita. Si yo fuese a medir ahorita el número de divisiones, pues, aunque así se puede hacer, se hace con una precisión que no es la adecuada. Eso como si realmente es un cambio de escala. Entonces, ¿qué hago? Modifico el tag division, me ubico aquí en el tag division y modifico el tag division de manera de ampliar la figura que me parezca una o dos señales. Ahí tengo una señal. Y vamos a proceder nuevamente a la medición. Desplazo en forma horizontal la señal y coloco aquí donde está el cruce de las dos señales y empezamos a medir. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6.5 centímetros. Fíjense que cada cuadrito tiene 5 subdivisiones, donde cada subdivisión entonces vale 0.2 centímetros. Aquí pues estamos 5.5. 3, 4, 5, no, perdón, 6.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6.5. ¿Okay? Volvemos a contar el número de cuadritos que tiene la onda completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6.5. Entonces anotamos aquí. El Vogt division, está en 50 microsegundos. Ojo, ahora el tag division está en 50 microsegundos. Eso quiere decir que esto tengo que llevarlo a milisegundos porque así que me lo pide la tabla. Esto es
0.05 milisegundos. ¿Sí? Como tengo 6.6 prácticamente, 6.6 centímetros, entonces tengo 6.6 centímetros multiplicado por 0.05, pues vamos a buscar el resultado. Ese resultado es, bien, como le decía, el tag divisor lo tenemos en 50 microsegundos, que es 0,05 milisegundos por centímetro, y el número de divisiones que medimos fue 6.6. Quiere decir que el producto de multiplicar el valor de cada división, que en este caso es 0,05 por 6.6 divisiones, eso da 0,33 milisegundos. Entonces el periodo es 0,33 milisegundos. La frecuencia, el inverso del periodo, 1 sobre 0,33 da 3. Sin sorpresa, es lo que tenía que habernos dado, porque tenemos 3 de frecuencia, 3 kHz, y tenemos, pues, seguimos teniendo un voltio de frecuencia. Fíjense lo siguiente, ¿por qué esto me da en kHz? Porque tengo el periodo en milisegundos. Si tuviese el periodo en segundos, esto me diera Hz. Pero como estoy dividiendo 1 en milisegundos, pues abajo queda 10 a menos 3, que al pasar a la parte de arriba, en el inverso, pues pasa a ser 10 a la 3. Por eso que inmediatamente el periodo nos queda reflejado en kHz. Entonces, cuando estamos calculando la frecuencia, si tenemos el periodo en milisegundos, vamos a tener que el resultado da directamente en kHz. Vamos a completar esa medición con el digital. Completamos lo que hicimos en la parte anterior, que esto dio 1 y aquí también dio 1. ¿Okay? Voy ahora, vamos acá al osciloscopio y voy a poner el funcionamiento realmente de los pulsores. ¿Okay? Ahí tengo las dos líneas. Voy a trasladar esta al inicio de la onda. ¿Okay? Están las dos cementadas finas. Voy a colocar la una en el inicio de la onda. Ahí está donde está el cruce, ¿verdad? Y entonces esa la convierto en un cementado grueso para que no se mueva. ¿Okay? Y muevo la otra hasta el final, para completar una onda completa, ¿ok? Aquí le damos ahora lentamente. Y tengo 332 microsegundos, que llevado a milisegundos es 0,33, que es el valor que tenemos, que calculamos por la vía manual. Para calcular en vía digital por el osciloscopio su valor, pues simplemente le doy acá para buscar el inverso. Fíjate aquí que me parece delta t y 1 sobre delta t. Le doy allí y me va a aparecer 1 sobre delta t y la frecuencia entonces 3.01 kHz. Entonces aquí tenemos periodo 0,332 para ser más exacto, y aquí nos dio 3.01 kHz. Vamos ahora a repetir el procedimiento con 7 kHz. Vamos aquí al generador de señales y yo voy a llevar esto a 7. ¿Okay? Fíjense que aquí llegué al máximo de frecuencia y lo que tengo son 332. Cambio la escala a un nivel superior. ¿Okay? Y vamos a colocar entonces 7. ¿Okay? Mientras más grande la escala, pues me sale un poquito más complicado el ajuste, ¿no? Porque se convierte en más sensible. Ok, ahí tenemos 7.07. Y nuevamente nos ocurre el fenómeno, vamos a borrar acá los pulsores momentáneamente, y nos ocurre que tenemos 1, 2, 3, 4 señales. Vamos a tener un poquito menos, vamos a dar aquí el valor del tag division, que es el valor de cada división horizontal, y nuevamente tenemos 1, ¿ok?
Y el tag division ahora lo tenemos colocado en 20 microsegundos. Quiere decir que en la tabla correspondiente, para 7 kHz, con un tag division de 20 microsegundos, que sería 0.02 milisegundos, y procedemos a contar el número de divisiones nuevamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7. 7 por un 002 serían 0.14, ¿no? 0.14, ¿no? Vamos a proceder a ver el cálculo en la calculadora. Y tenemos entonces que vamos a multiplicar 0.02 por 7. Eso nos da resultado de 0.14, tal como habíamos dicho pues con anticipación. 0.14. El inverso, 1 entre punto 14, esto es igual a 7.1, ¿okay? 7.1 frecuencia. Fíjense que si vamos acá al generador, pues tiene 7.06. Realmente no está en 7, sino que tiene un poquito, por eso es que la medición nos dio pues 7.1, muy aproximado. Procedemos nuevamente a la medición en el osciloscopio con los pulsores, con la medición digital que da el osciloscopio. Nuevamente coloco la línea cementada gruesa, ya está en su sitio, ya está en el inicio de la onda, no se ha movido. Voy a mover la cementada fina. Ahí la voy desplazando lentamente hasta llegar. Y ahí tengo 142 microsegundos, que es, por supuesto, 0.142. 0.142 milisegundos, ¿ok? Porque aquí me la está dando en microsegundos. Para llevarla a milisegundos la tengo que dividir entre 1000. Le doy nuevamente acá para seccionar ahora cuál es el valor de la frecuencia, pues, y fíjate, me dio que la frecuencia 1 sobre delta T es 7.04. Pero muy aproximado al valor que realmente tiene, me está indicando el generador de funciones, que es 7.6 kHz. Bien, con esto completamos lo que se refiere a la medición de frecuencia y periodo. Vamos ahora en una segunda parte a buscar los valores del voltaje pico-pico, del voltaje pico, del valor eficaz, voltaje eficaz, y compararlo con el voltaje eficaz medido con el multímetro, ¿okay? Bien, vamos entonces a proceder con esa parte. Damos los cursores y nuevamente la guía nos dice que coloquemos 1 kHz. Vamos aquí a 1 kHz. Ahora vamos a dejar fijo la frecuencia. Vamos a fijar 1 kHz y una vez la dejamos fija, ¿no? 1 kHz. Y me dice que coloque 1 voltio. 1 voltio. Vemos aquí la tabla. 1 voltio en el generador, ¿ok? Entonces colocamos 1 voltio, que es lo que teníamos realmente ahorita, ¿ok? Seguimos teniendo 1 voltio. Vamos a colocar aquí. Ahora es bueno que el pico de la onda quede donde está la parte cementada que me permite medir, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues 2 cuadritos de 0,5, eso sería 1 voltio, ¿ok? Entonces vamos a proceder a llenar la tabla respectiva. Ahora vamos a trabajar con la parte vertical, ¿no? Con los cuadritos en forma vertical y con el bulk division. Vemos que el bulk division está en 0,05, ¿ok? 0,5. 0,5. Vamos a buscar mejor aquí el valor. ¿Ok? Perfecto. 0,5. Entonces, colocamos valor del bulk division, 0.5. Eso es 0,5 voltios por cada centímetro. Medimos el número de divisiones verticales que tiene la onda. Tenemos 1, 2, 3,
4. Tenemos 4 divisiones verticales de cresta a cresta. Quiere decir que el voltaje pico va a ser el producto de 4 por 0,5, que es 2 voltios. Y el voltaje pico es la mitad del voltaje pico, será 1 voltio. ¿Okay? Y el voltaje eficaz, que no es más que el 1, tal como lo vimos allá en la pizarra, no sé si puede ser una toma para allá, el voltaje eficaz es el voltaje pico sobre raíz de 2, eso 1 sobre raíz de 2 da 0,707. Ese valor eficaz que acabamos de determinar, que es 0.0707, lo podemos verificar con un multímetro. Recuerden que los multímetros en corriente alterna, pues lo que miden son valores eficaz o valores RMS. Entonces, para eso pues, hemos colocado un voltímetro conectado entre el positivo y el negativo, de la señal que está entrando al osciloscopio, y podemos observar en el voltímetro que tenemos 0,709. Nunca esperemos 0,709, 0,708, nunca esperemos que el valor sea totalmente exacto, porque no vamos a conseguir con los instrumentos de medición, porque cada uno tiene su rango de tolerancia o su error introducido. ¿Okay? Cambiemos ahora a el otro valor indicado en la tabla. Vamos a trabajar con 3 voltios. Fíjense que aquí un detalle, ¿no? Si yo dejo esto en 0,5, como yo nada más tengo 4 cuadritos acá, ¿sí? Lo máximo voltaje que yo puedo obtener, que puedo medir, porque yo puedo obtener aquí el que yo saque aquí del generador de señales, pero el que puedo medir con este valor de Vogt-Division serían 4 cuadritos por 0,5 es 2. Quiere decir que ya la escala del Vogt-Division no me sirve. Cambio la escala del Vogt-Division a 1, y ahora sí, porque si cada cuadrito vale 1, ¿cuántos cuadritos tengo que fijar? Pues únicamente 3 cuadritos. Voy acá al generador de funciones y muevo donde dice amplitud, y verá que a medida que voy moviendo acá va desplazándose, ¿sí?, el valor pico, ¿sí?, o valor máximo en la onda, hasta que yo coloque 3 cuadritos. Cuando tenga 3 cuadritos, que es en este momento, pues tengo 3 voltios pico, ¿sí?, que es el valor, que el voltaje máximo del generador que le estoy fijando en este momento es 3 voltios. Voy ahora nuevamente y veo cuánto está el Vogt-Division, y aquí está en 1 voltio. Entonces anoto en la tabla 1 voltio, que es el valor del Vogt-Division. Cuento el número de divisiones que tengo en forma vertical: 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones. Entonces 6 por 1 voltio por centímetro, pues eso me da 6 voltios de pico. La mitad, que es el voltaje pico, 6 entre 2, eso da 3. Y el valor eficaz, pues, no es más que 3 dividido entre raíz de 2. ¿Sí? Calculamos rápidamente cuánto es este valor y obtenemos que 3 entre raíz de 2, eso da 2.12. Esto es 2.12 voltios de valor eficaz. Ese debe ser el valor que me debe estar apareciendo en este momento en el multímetro. El multímetro está indicando 2.119, prácticamente 2.1. Finalmente vamos a hacerlo para 7 voltios. Entonces, el mismo procedimiento, me voy, nuevamente acá el detalle, ¿no? Tengo 4 cuadritos, si lo dejo en 1 voltio, pues lo máximo que yo puedo apreciar aquí en la pantalla del osciloscopio serían 4 voltios. Entonces le vuelvo a cambiar el valor del Vogt-Division y lo voy a llevar a 2 voltios. Eso quiere decir que cada cuadrito ahora representa 2 voltios. Me voy a la amplitud. ¿Y cuánto le voy a colocar? Si voy a colocar 7 y cada cuadrito vale 2, eso quiere decir que le voy a colocar 3.5 cuadritos. Entonces voy ampliando, me voy moviendo la amplitud, ya 2 cuadritos y medio, 3, 3.5,
cuadrito. Ok. Y procedemos nuevamente al anotar los valores en la tabla para determinar los correspondientes parámetros. Entonces, colocamos volt division. Ahora están 2 voltios por centímetro. ¿Cuántos centímetros tengo? Tengo entonces 3.5 para arriba y 3.5 para abajo, 7 centímetros. 7 por 2, 14. Quiere decir que el voltaje pico es 14 voltios, mientras que el voltaje pico es la mitad, 7, que debe coincidir con el voltaje que le estoy aplicando, mientras que el voltaje eficaz es 7 sobre raíz de 2. Lo calculamos rápidamente. 7 entre raíz de 2. Y eso me da un valor de 4.96 voltios. El voltaje eficaz o RMS es 4.96. Veamos. Aquí pues, fíjense que aquí nos está dando un valor de 5.09. Cuando tenemos este caso, que es bueno que haya ocurrido, nosotros podemos ver realmente qué pudimos haber hecho que nos produzca esa desviación. No es mucha, ¿no? Estamos hablando de 0.6 voltios. Pero de todas maneras, ¿dónde realmente está? Fíjate, es muy fácil determinar por lo siguiente. Veamos aquí bien la pantalla con detenimiento. Tenía que haber fijado 3.5 cuadritos. Como la parte esta superior, ese cuadrito superior es un poquito difícil de apreciar, puede darse cuenta que sí está un poquito pasado de la mitad. ¿Sí? Voy a acoplarlo, bajarlo un pelín, como dicen, para tratar de ponerlo en la mitad. Ahora sí está más en la mitad. Y aquí abajo lo podemos ver también, ¿no? Vamos a desplazar aquí en forma. Vamos a hacerlo con la parte inferior, que tenemos mejor visibilidad. Bueno, fíjense, ahí sí la tenemos en la mitad del cuadrito, entre aquí y acá. Y vemos entonces en el generador de señales exactamente 4.98 voltios. Por eso es que es bueno seleccionar una escala adecuada. Si yo hubiese hecho esa misma medición con otro valor de volt division, pues hubiera sido más complicado. Mientras más grande está el valor de volt division, por ejemplo, si lo paso a 7, a 5, lo paso a 5, pues ya medir 7 es un poquito más complicado, fíjense, porque cada cuadrito vale 5, y cada valdría 0,01, ¿no? Entonces 5, 6, 7, ahí se da cuenta, pero es más complicado todavía porque a medida que voy ampliando la escala, el valor del cuadrito va aumentando, valga la redundancia, de valor, y eso hace pues que la apreciación sea un poquito más complicada. ¿Sí? Entonces, esos valores, fíjense que yo me fui directo y como la tabla ninguno me pedía que lo midiera con el osciloscopio digital, pero también lo puedo hacer. Vamos a dejarlo allí en ese último valor que acabamos de hacer y yo voy a cambiar esto nuevamente a la escala de 2. Y fíjense, yo voy a usar los cursores, pero ahora los dos en forma horizontal. Y nuevamente pues lo desplazo, ¿sí? En este caso desplazo para colocar en el centro, por decir algo, en el centro, ¿okay? La línea central, y voy a convertirle ese en grueso y mueve el otro hasta el límite superior. En este caso estoy midiendo desde el centro hasta el límite superior, eso sería el voltaje pico. Vamos a ver, este de abajo está un poquito, aquí vemos que está un poquito el de abajo, vamos a calibrar mejor el de abajo. Un poquito subido, ahora sí. Ajá. Fíjense, tenemos entonces que con el cursor me está dando que el voltaje pico es 7.04, una diferencia apenas de 0.04 voltios, muy insignificante, ¿ok? Si voy a medir el pico, pues convierto ya ese de arriba que lo tengo, lo convierto en grueso, el de arriba, y muevo el de abajo, ¿ok?
vamos a mover y lo colocamos entre cresta y cresta. Ahí podemos determinar, pues, que entre cresta y cresta, ahí está, 14 voltios, que es el voltaje pico-pico, el doble del voltaje pico. Entonces, los pulsores me permiten. Ahora, hay que tener cuidado y saber siempre hacerlo de forma manual, porque cuando la señal está distorsionada como resultado de cualquier práctica de laboratorio de electrónica donde se mide cierto grado de distorsión o variación de frecuencia, pues entonces el manual pues, me da una mayor precisión porque como se está moviendo la señal, en el caso del digital pues no es tan preciso como esta señal que está fija, totalmente fija, sin variación alguna. Bien, fíjense que completando información del osciloscopio, acércate, enfócame por esto para acá. Este osciloscopio pues tiene, bueno, por eso ahí solamente usted utilizó 2 botones, indudablemente esto tiene muchos botones, ¿okay? Cada uno con su función determinada, que ustedes a medida que vayan usándolo pues van a ir dándose cuenta de para qué sirve cada función. Este es un osciloscopio muy completo, profesional y tiene mucha variedad. Otra cosa que les quiero mencionar del osciloscopio para completar es que él tiene dos canales de entrada, ¿no? Un canal 1 y un canal 2. Estos funcionan independientes como pueden funcionar mezclados. En este caso yo estoy usando el canal 1, puede haber usado el canal 2 con los mismos resultados y para el caso cuando tengo la combinación de señales de entrada pues me va a dar cierta figura que no vamos a mencionar en este momento, que es la mezcla de 2 frecuencias en un determinado circuito, ¿okay? Bien, entonces con esto completamos lo que son las 4 prácticas de mediciones que vamos a cumplir en este curso. Hemos recurrido a este procedimiento por los motivos que todos conocemos y pues espero que se les saquen el mayor provecho. Cualquier duda que tengan con el suministro de información de la misma, tanto de la guía como de los resultados obtenidos, no duden en comunicarse conmigo y yo con mucho gusto pues los atenderé. Muchas gracias. Universidad de Falcón, excelencia académica.